Hola, buenas. En este video vamos a hablarles sobre la gestión de configuración. El grupo está conformado por Renzo Carri, Marisa Balsa y mi persona, Nene Rocha. ¿Qué es? La gestión de la configuración, o también conocida como administración de configuración del software, de las siglas ACS, es un conjunto de actividades diseñadas para identificar el cambio, controlar el cambio, garantizar que el cambio se implemente de manera adecuada y reportar los cambios a otros que puedan estar interesados. La meta es maximizar la productividad al minimizar los errores. Importancia. Si no se controla el cambio, es muy fácil que una serie de cambios descontrolados convierta en caos un proyecto de software que esté bien estructurado. Como consecuencia, la calidad del software se reduce y la entrega se demora. Por esto, la gestión de configuración es parte esencial en la gestión de la calidad. ¿Quiénes participan en este proceso? Todos los involucrados en el proceso de software se relacionan en cierta medida con la gestión del cambio, pero en ocasiones se crean posiciones de apoyo especializadas para administrar el proceso. Como producto final, se obtiene un plan de administración de la configuración que define las estrategias del proyecto para la gestión del cambio. Además, cuando se invoca a la gestión de configuración formal, el proceso de control de cambio produce solicitudes de cambio de software, reportes y órdenes de cambio de la ingeniería. Una meta principal de la ingeniería de software es mejorar la facilidad con la que los cambios pueden acomodarse y reducir la cantidad de esfuerzo empleado cuando deba realizarse cambios. La salida del proceso de software es una información que puede dividirse en tres categorías amplias. La primera, programas de cómputo, tanto en el nivel fuente como en formato ejecutable. La segunda, producto de trabajo, que describen los programas de cómputo dirigidos a varios participantes. Y por último, datos o contenidos incluidos dentro del programa o externos a ellos. Los ítems comprenden toda la información producida como parte del proceso de software. Se llaman colectivamente configuración del software. Según avanza el trabajo de la ingeniería, se crea una jerarquía de ítems de configuración del software que son elementos de información nominados que pueden ser tan pequeños como un solo diagrama UML o tan grandes como el documento de diseño completo. Si cada ítem de configuración conduce a otros ítems de configuración, dará como resultado poca confusión. Pero en el proceso entra una variable, que es el cambio. Esta puede ocurrir en cualquier momento y por cualquier razón. Existen, ¿y cuál es el origen de estos cambios? Existen cuatro fuentes fundamentales de cambio, que son nuevas condiciones empresariales o de mercado dictan los cambios en los requerimientos del producto o en las reglas empresariales. Nuevas necesidades de los accionistas demandan modificación a los datos producidos por los sistemas de información, a la funcionalidad que entregan los productos o a los servicios que ofrecen un sistema basado en computadora. La reorganización o crecimiento de la empresa produce cambios en las prioridades proyectadas o en la estructura del equipo de ingeniería de software. Y por último, restricciones presupuestales o de calendario causan una redefinición del sistema o del producto. La gestión de configuración puede verse como una actividad que garantiza la calidad del software y que se aplica a lo largo del proceso de este. Existen roles y tareas que determinan la funcionalidad requerida de un sistema de administración de configuración. Primero de ellos son los gerentes de proyectos.
Su meta es garantizar que el producto se desarrolle dentro de cierto marco temporal. Por lo tanto, monitorean el proceso de desarrollo, reconocen y reaccionan ante los problemas. Todo esto lo hacen mediante la generación y el análisis de reportes acerca del estado del sistema, del software, y a realizarlo revisiones al sistema. Otros serían los gerentes de configuración. Su meta es garantizar que sigan los procedimientos y políticas para crear, cambiar y probar el código, así como hacer accesible la información acerca del proyecto, con el fin de mantener control sobre los cambios de código. Este introduce mecanismos para realizar peticiones oficiales de cambio, evaluarlos y autorizarlos. Por otro lado, tenemos a los ingenieros de software, que su meta es trabajar eficazmente, por lo cual no deben interferir innecesariamente unos con otros en la creación y prueba del código y en la producción de productos operativos de apoyo, pero al mismo tiempo deben intentar comunicarse y coordinar de manera eficiente, notificándose sobre las tareas requeridas y las tareas completadas. Por último, tenemos al cliente, el cual usa el producto. Este sigue procedimientos formales para solicitar cambios y para indicar errores en el producto. Elementos de un sistema de administración de la configuración. Existen 4 elementos que deben existir cuando se desarrolla un sistema de administración de configuración. En primer lugar, tenemos los elementos componentes, que son un conjunto de herramientas acopladas dentro de un sistema de administración de archivos, por ejemplo, bases de datos, que permiten el acceso a cada ítem de configuración del software, así como su gestión. En segundo lugar, tenemos los elementos de proceso, que son una colección de acciones y tareas que definen un enfoque efectivo de la gestión del cambio y actividades relacionadas para todos los elementos constituyentes involucrados en la administración, ingeniería y uso del software. En tercer lugar, tenemos los elementos de construcción, que son un conjunto de herramientas que automatizan la construcción de software al asegurarse de que se ensambló el conjunto adecuado de componentes válidos, es decir, ya aquí se obtiene la versión correcta. Por último, tenemos los elementos humanos, que son un conjunto de herramientas y características de proceso que abarcan los elementos de administración de configuración, utilizados por el equipo de software para implementar gestión de configuración efectiva. Línea de referencia. En el contexto de ingeniería de software, una línea de referencia es un hito en el desarrollo de software. Una línea de referencia se marca al entregar uno o más ítems de configuración que se aprobaron como consecuencia de una revisión técnica. Eh, en esta figura se muestran las líneas de referencia de software más comunes. También se ilustra la progresión de eventos que conducen a una línea de referencia. Bueno, eh, las tareas de ingeniería de software producen uno o más ítems de configuración que después de revisarlo y aprobar estos ítems se colocan en una base de datos del proyecto, también llamado librería de proyecto o repositorio de software. Cuando un miembro de equipo de ingeniería de software quiere hacer una modificación a un ítem de configuración, se convierte en una línea de referencia. Este ítem de configuración extraído puede modificarse solamente si se siguen controles de gestión de configuración. Como podemos ver, las flechas de la figura ilustran la ruta de modificación de un ítem de configuración del software convertido en líneas de referencia. Los ítems de configuración de sus siglas ICS, como ya lo dije anteriormente, un ítem de configuración se define
como la información que se crea como parte del proceso de ingeniería de software. Los ítems de configuración de software se organizan para formar objetos de configuración que pueden catalogarse con un solo nombre en la base de datos del proyecto. Un objeto de configuración tiene un nombre y atributos y está conectado con otros mediante relaciones. Eh, Aquí podemos ver los objetos de configuración como eh, especificación de diseño, modelo de datos, componente N, código fuente y especificaciones de prueba. Se define cada uno por separado. Sin embargo, cada uno de estos objetos se relaciona con los demás. Estas flechas curvas que vemos aquí indican una relación composicional. Y si se realiza un cambio en el objeto de código fuente, las interrelaciones permiten determinar que otros objetos de ítems de configuración pueden resultar afectados. El repositorio ACS. En los primeros días de la ingeniería, los ítems de configuración del software se mantenían con documentos en papel, colocados en carpetas de papel o de anillos, y se almacenaban en archiveros metálicos. Este mecanismo era problemático por muchas razones. La primera era que con frecuencia era difícil encontrar un ítem de configuración cuando se necesitaba. Otra es que era muy desafiante determinar cuál ítem cambiaba, cuándo y por quién. La tercera sería que construir una nueva versión de un programa existente consumía mucho tiempo y era proclive al error. Y por último, describir relaciones detalladas y complejas entre los ítems de configuración era virtualmente imposible. En la actualidad, los ICS se mantienen en una base de datos del proyecto o repositorio. Durante la historia temprana de la ingeniería de software, de hecho el repositorio era una persona, el programador que debía recordar la ubicación de toda la información relevante para un proyecto de software, quien debía recuperar la información que nunca se escribió y reconstruir la información perdida. Pues tristemente usar una persona como el centro para la acumulación y almacenamiento no funciona muy bien. En la actualidad, el repositorio es una base de datos que actúa como centro de acumulación y de almacenamiento de la información de ingeniería de software. El papel de la persona, es decir, el ingeniero de software, es interactuar con el repositorio usando las herramientas que se integran con él. El papel del repositorio. El repositorio ACS es el conjunto de mecanismos y estructuras de datos que permiten a un equipo de software administrar el cambio en forma efectiva. Proporciona las funciones obvias de un moderno sistema de administración de bases de datos, al asegurar la integridad, posibilidad de compartir e integración de datos. Además, el repositorio ACS proporciona un centro para la integración de herramientas de software. Es fundamental en el flujo de procesos de software y puede reforzar la estructura y el formato uniforme para los productos que son resultados de la ingeniería de software. Para lograr estas capacidades, el repositorio se define como un metamodelo. El metamodelo determina cómo se almacena la información en el repositorio, cómo pueden acceder las herramientas a los datos y cómo pueden verla los ingenieros de software, cuán bien pueden mantenerse la seguridad y la integridad de los datos y cuán fácilmente pueden extenderse el modelo existente para alojar nuevas necesidades. Características y contenidos generales. Las características y el contenido del repositorio se entienden mejor al observarlo desde dos perspectivas: qué debe almacenarse en él y qué servicios específicos proporciona. En la figura que se ve en pantalla se presenta un desglose detallado de los tipos de representaciones, documentos y otros productos de trabajo. Un repositorio robusto proporciona dos clases de servicios diferentes. El primero, los mismos tipos de servicio que pueden esperarse de cualquier sistema sofisticado de administración de bases de datos. Y el segundo, los servicios que son específicos del entorno de ingeniería de software. Un repositorio que sirve a un equipo de ingeniería de software también debe, primero, integrarse con o directamente apoyar las funciones del administrador de procesos. Segundo, apoyar las reglas específicas que gobiernan las funciones ACS y los datos mantenidos dentro del repositorio. Tercero, proporcionar una interfaz hacia otras herramientas de ingeniería de software. Y cuarto, acomodar
almacenamientos de objetos de datos sofisticados, por ejemplo, textos, gráficos, videos o audios. Características ACS. Para apoyar el ACS, el repositorio debe tener un conjunto de herramientas que proporcionan apoyo a las siguientes características. Primera, versiones. Conforme avanza el proyecto, se crearán nuevas versiones de productos resultantes individuales. El repositorio debe guardar todas estas versiones para permitir la administración efectiva de los productos liberados y, a los desarrolladores, regresar a versiones anteriores durante las pruebas y la depuración. El repositorio debe controlar una amplia variedad de tipos de objetos, incluidos textos, gráficos, mapas de bits, documentos complejos y objetos únicos, como definiciones de pantallas y reportes, archivos objetos, datos de pruebas y resultados. Un repositorio maduro rastrea versiones de objetos con niveles arbitrarios de granularidad. Por ejemplo, puede rastrearse una sola definición de datos o un grupo de módulos. Segundo, rastreo de dependencia y gestión del cambio. El repositorio administra una amplia variedad de relaciones entre los elementos de datos almacenados en él. En esto se incluyen relaciones entre entidades y procesos empresariales, entre las partes de un diseño de aplicación, entre componentes de diseño y la arquitectura de información de la empresa, entre elementos de diseño y entregables, etc. Algunas de estas relaciones son meras asociaciones y otras son dependencias o relaciones obligatorias. La capacidad de seguir la pista de todas estas relaciones es vital para la integridad de la información almacenada en el repositorio y para la generación de entregables con base en él. Y en una de las aportaciones más importantes del concepto de repositorio para la mejora de procesos de software. Por ejemplo, si un diagrama de clase UML se modifica, el repositorio puede detectar si clases relacionadas, descripciones de interfase y componentes en código también requieren modificación y si se pueden llevar los ICS afectados a la atención del desarrollador. Tercero, rastreo de requerimientos. Esta función especial depende de la administración de vínculos y ofrece la capacidad de rastrear todos los componentes de diseño y construcción, así como entregables que resulten en una especificación de requerimientos determinada. Además, proporciona la capacidad de identificar qué requisitos genera algún producto de trabajo determinado. Cuarto, administración de la configuración. Una instalación de administración de la configuración sigue la pista a una serie de configuraciones que representa hitos de proyectos específicos o liberación de producción. Quinto, ensayos de auditoría. Un ensayo de auditoría establece información adicional acerca de cuándo, por qué y quién realiza los cambios. La información acerca de la fuente de los cambios puede ingresarse como atributos de objetos específicos en el repositorio. Un mecanismo de activación del repositorio es útil para que siempre que se modifique un elemento del diseño, se avise al diseñador, al desarrollador o a la herramienta que se utilice. El inicio de la entrada de la información de auditoría. Proceso de administración de la configuración del software. Este se define como una serie de tareas que tienen 4 objetivos principales, los cuales son: 1. Identificar todos los ítems que de manera colectiva definen la configuración del software. 2. Administrar los cambios a uno o más de estos ítems. 3. Facilitar la construcción de diferentes versiones de una aplicación. 4. Garantizar que la calidad del software se conserva conforme la configuración evoluciona con el tiempo. Un proceso que logra dichos objetivos no es necesariamente un proceso pesado, pero este debe caracterizarse de forma que permita a un equipo de software desarrollar respuestas a un conjunto de preguntas complejas. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo identifica un equipo de software los elementos discretos de una configuración del software? O cómo gestiona una organización las muchas versiones existentes de un programa de manera que permita que el cambio se acomode eficientemente. Estas preguntas nos conducen a la definición de las 5 tareas de la administración de la configuración del software, las cuales son la identificación, el control de versión, control de cambio, auditoría de la configuración y el reporte, como lo podemos ver en esta imagen que les estoy presentando.
Las tareas de la administración y configuración del software las podemos visualizar como capas concéntricas. En estas y los ítems de configuración fluyen hacia afuera a través de estas capas a lo largo de su vida útil y al final de cuentas se vuelven parte de la configuración del software de una o más versiones de la aplicación o el sistema. Conforme un ítem se mueve a través de una capa, las acciones que implica cada tarea de la administración de configuración del software pueden o no ser aplicables. Por ejemplo, cuando se crea un nuevo ítem de configuración, deben identificarse. Sin embargo, si no solicitan cambios para el ítem, la capa de control de cambio no se aplica. Identificación de objetos en la configuración del software. Para controlar y administrar ítems de configuración del software, cada uno de estos ítems debe nombrarse por separado y luego organizarse utilizando un enfoque orientado a objetos. Es posible identificar dos tipos de objetos, los objetos básicos y los objetos agregados. Un objeto básico es una unidad de información que se crea durante el análisis, el diseño, el código o la prueba. Por ejemplo, un objeto básico puede ser una sesión de especificación de requerimientos por parte del modelo de diseño. Y un objeto agregado es una colección de objetos básicos y de otros objetos agregados. Por ejemplo, un Design Specification es un objeto agregado. Conceptualmente, este objeto puede verse como una lista identificada de punteros que especifican objetos agregados, como puede ser el Data Model. Cada objeto tiene un conjunto de características distintivas que lo identifican de manera única, como son el nombre y la descripción. El nombre del objeto es una cadena de caracteres que identifica a este mismo, y la descripción del objeto es una lista de ítems de datos que identifican el tipo de ítem representado por el objeto. Control de versión. El control de versión combina procedimientos y herramientas para administrar diferentes versiones de objetos de configuración que se crean durante el proceso de software. Un sistema de control de versión implementa cuatro grandes capacidades, las cuales son: 1. Una base de datos de proyecto que almacena todos los objetos de configuración relevantes. 2. Una capacidad de administración de versión que almacena todas las versiones de un objeto de configuración. 3. Una facilidad para elaboración que le permite recopilar todos los objetos de configuración relevantes y construir una versión específica del software. 4. Un rastreador de objetos que permite al equipo rastrear y registrar el estado de todos los conflictos sobresalientes asociados a cada objeto de configuración. Una herramienta del software de control de versión puede ser el sistema de versiones concurrentes o SVC. El uso de herramientas para lograr el control de versión es esencial para la administración efectiva del cambio. El sistema de versiones concurrentes es una herramienta utilizada para el control de versiones. Originalmente, esta fue diseñada para código fuente, pero es útil para cualquier archivo basado en texto. Este software establece un repositorio simple, mantiene todas las versiones de un archivo en un solo archivo nominado al almacenar solo las diferencias entre versiones progresivas del archivo original, y protege a un archivo contra los cambios simultáneos al establecer diferentes directorios para cada desarrollador, lo que por lo tanto aísla uno de otros. Es importante tener en cuenta que el SVC no es un sistema de construcción, es decir, no construye una versión específica del software. Incluso con estas limitaciones es útil para todos, desde los desarrolladores individuales hasta grandes equipos distribuidos. Su arquitectura cliente-servidor permite a los usuarios acceder a los archivos mediante conexión de Internet, y su filosofía de código abierto lo vuelve disponible para la mayoría de plataformas usadas. El SVC, o sistema de versiones concurrentes, está disponible para Windows, Mac OS, Linux y Unix. Control de cambio. James Batch nos dice: el control de cambio es vital, pero las fuerzas que lo hacen necesario también lo hacen desconcertante. Nos preocupamos por el cambio porque una pequeña perturbación en el código puede crear una gran falla en el producto, pero también puede corregir un gran fallo o permitir maravillosas nuevas capacidades. Nos preocupamos por el cambio porque un solo desarrollador granuja puede hundir el proyecto, aunque en las mentes de dichos granujas se originan ideas brillantes y un abrumador proceso de control del cambio podría efectivamente desalentarnos de hacer un trabajo creativo. Batch reconoce que se está frente a un acto de equilibrio.
Mucho control del cambio y se crearían problemas. Muy poco control y se crearían otros problemas. Para un gran proyecto de software, el cambio descontrolado conduce rápidamente al caos. Para tales proyectos, el control del cambio combina procedimientos humanos y herramientas. Aquí podemos ver un pequeño mapa de cómo se genera el control de cambios. Se comienza cuando se reconoce que hay necesidad de hacer un cambio. Se tiene que realizar una petición por parte del usuario para poder realizar dicho cambio. El desarrollador evalúa esta petición y luego se genera un reporte del cambio. Si el reporte fue negativo, quiere decir que la petición del cambio se negó y se le informa al usuario que no se puede realizar ningún cambio. Pero si la petición obtiene un resultado positivo, se coloca en fila la petición para realizar el cambio. Se asignan individuos objetos de configuración y este proceso genera una salida de objetos, que son los ítems de la configuración. Se procede a realizar el cambio y luego del cambio se hace una revisión de este, lo cual genera unas entradas de ítems de configuración. Luego se genera una línea de referencias para la prueba y posteriormente se realizan las actividades para garantizar la calidad y poner a prueba los cambios realizados. Luego se debe reconstruir la versión del software para posteriormente revisar el cambio en todos los ítems de configuración. Luego se incluyen los cambios en la nueva versión y finalmente está lista para distribuirse. Auditoría de la configuración. Una auditoría de configuración del software complementa la revisión técnica al valorar un objeto de configuración acerca de las características que por lo general no se consideran durante la revisión. Una revisión técnica se enfoca en la exactitud técnica del objeto de configuración que se modificó. Los revisores valoran el ítem para determinar la consistencia con los otros ítems, así como omisiones o potenciales efectos colaterales. Una revisión técnica debe realizarse para todos los cambios, salvo los más triviales. Una auditoría de configuración se hace y responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Se realizó un cambio especificado en el orden de configuración o se incorporó alguna modificación adicional? 2. Se llevó a cabo una revisión técnica para valorar la exactitud técnica. 3. Se siguió el proceso de software y se aplicaron adecuadamente los estándares de ingeniería del software. 4. El cambio se resaltó en el ítem y se especificaron la fecha del cambio, el autor del cambio. Los atributos del objeto de configuración reflejan el cambio. 5. Se siguieron los procedimientos para anotar, registrar y reportar el cambio y los ítems relacionados se actualizaron adecuadamente. En algunos casos, las preguntas de la auditoría se plantean como parte de una revisión técnica. No obstante, cuando la administración de configuración del software es una actividad formal, la auditoría de configuración la realiza por separado el grupo de seguimiento de la calidad. Tales auditorías formales de la configuración también garantizan que los ítems correctos se incorporan a una construcción específica y que toda la documentación se actualizó y es consistente con la versión que se construyó. Reporte de estado. El reporte de estado de la configuración, también conocido como contabilidad del estado, es una tarea de la administración de configuración del software que responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y quién más será afectado? El flujo de información para el reporte del estado de la configuración podemos observarlo en esta figura. Cada vez que a un ítem se le asigna una nueva identificación o que ésta se le actualiza, se hace una entrada en el reporte del estado. Cada ocasión que la administración de configuración aprueba un cambio, se hace una nueva entrada en el reporte del estado. Cada vez que se lleva a cabo una auditoría de la configuración, los resultados se reportan como parte del reporte del estado. La salida de este reporte puede colocarse en una base de datos en línea o un sitio web, de modo que los desarrolladores del software o el personal de apoyo puedan acceder a esta información del cambio mediante categorías de palabra clave. Además, regularmente se genera un reporte de estado y se tiene la intención de mantener al tanto de los cambios importantes a los gerentes y a los profesionales.